tiene un interés dedicado a lo que es cefalea, de manera que todo lo que es comentario de César pues, va a ser de mucha utilidad para todos, ¿no? Me da cuenta que a pesar de que uno pueda dedicarse a una área de neurología, siempre vamos a tener pacientes con cefalea. Adelante, César. Gracias, doctor Durán. Bueno, hoy quise hablar un poco sobre el abordaje de cefaleas, digamos, en emergencia, que es algo muy frecuente que tengamos pacientes que lleguen por episodios muy severos de cefalea de emergencia, por lo que considero que tenemos que tener claros más o menos cómo hacer el abordaje inicial, ¿no? O sea, sobre todo la aproximación diagnóstica, para lo cual tenemos que conocer un tipo especial de cefalea que está caracterizada que tiene características especiales, que es la cefalea en trueno. Esta cefalea en trueno está caracterizada porque tiene un inicio abrupto que en menos de un minuto llega a su máxima intensidad y dura más o menos 5 minutos. Ya se la llama cefalea en trueno o en estallido. Cuando estamos frente a un paciente que se presenta en la emergencia con una cefalea en trueno, cefalea en estallido, tenemos que descartar de todas maneras que no tenga una hemorragia subaracnoidea, que no sea la causa un aneurisma roto, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que obviamente ya todos sabemos, pero cuando tenemos este tipo de cefalea, también conocido como cefalea Thunderclap, lo primero que tenemos que descartar, como dije, es una hemorragia subaracnoidea, pero también existen otros diagnósticos que tenemos que descartar, como por ejemplo la disección arterial, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, ver si no se trata de un paciente que tenga un inicio agudo de una hipotensión intracraneal, que no tenga una trombosis venosa cerebral, que no tenga un infarto pituitario, que no tenga... básicamente lo que hay que hacer es descartar cefaleas secundarias. Diría que eso es lo más importante. Las causas primarias, eso ya se puede ir configurando con el paso del tiempo, con los exámenes, con el examen físico, ¿no? Pero primero hay que tener bien claro que este tipo de cefalea de estallido, cefalea Thunderclap, tenemos que descartar causas secundarias. A la cabeza, la hemorragia subaracnoidea. Acá tenemos que tener en cuenta que la tomografía cerebral es sumamente útil en las primeras 6 horas de inicio del cuadro. Incluso se considera que esta es una de las pocas situaciones en las que la tomografía es superior a la resonancia magnética, en el caso de hemorragia subaracnoidea en las primeras 6 horas. Si esta es negativa y la sospecha clínica es alta, debemos continuar de todas maneras con una angiotomografía cerebral. Bueno, en este caso también existe lo que se conoce como cefalea centinela, que es la cefalea Thunderclap, que se presenta horas o días previos a la ruptura del aneurisma. Hay que tener en cuenta que esta cefalea es muy intensa, ¿ya? Y sin embargo puede no tener alteración de conciencia ni otros signos neurológicos, solamente la cefalea muy intensa. Por lo que tenemos que estar atentos y estar seguros que este tipo de cefalea no haya sido una cefalea centinela. Para lo cual podemos utilizar la regla de Ottawa, que fue creada para que este tipo de pacientes no sean pasados por alto. Entonces, un paciente con este tipo de cefalea centinela, si es que se asocia además a otros síntomas, como por ejemplo rigidez de cuello, si es un paciente mayor de 40 años y tuvo una pérdida vista de nivel de conciencia que ha sido vista por algún testigo, o que esta cefalea en estallido o Thunderclap empezó durante una actividad física, o que el pico de intensidad máximo de dolor se produjo en el primer minuto, el paciente tiene limitación para la movilización cervical. Todos estos signos nos pueden indicar de que esta es una cefalea centinela de hemorragia subaracnoidea. Ahora, en cuanto a los aneurismas, los aneurismas como causa de esta hemorragia subaracnoidea, los más peligrosos son los que están en la circulación anterior, sobre todo en carótida interna, los que tienen más de 5 milímetros, los que tienen la pared irregular, los que, digamos, tienen vesículas hijas dentro del saco principal del aneurisma. Bueno, todo esto son los aneurismas más peligrosos. También hay que descartar disección de arteria cerebral, que esto básicamente se ve en personas menores de 50 años y viene acompañado de déficits focales. Pero se puede presentar solamente como una cefalea en un solo lado, hasta el 90% de los casos. Y puede ser el síntoma inicial durante un tiempo, la cefalea. Bueno, como dije, es la causa más frecuente de ACVs en personas menores de 50 años y pueden debutar de esta forma.
También hay que pensar en personas mayores que tienen un cambio muy brusco de su patrón inicial de cefalea, si es que tienen una cefalea primaria. Hay que descartar arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. Esta es la arteritis más frecuente en personas mayores de 60 años. Así que ante cualquier paciente mayor de 60 años que tenga un inicio reciente, una cefalea persistente que puede debutar también como cefalea Thunderclap, hay que pensar en este diagnóstico. Cosas que nos pueden orientar es, por ejemplo, la sensibilidad en el cuero cabelludo, la claudicación mandibular. También hay que pensar en trombosis venosa, que esta puede presentarse cerebral, que puede presentarse a cualquier edad. Puede debutar como cefalea también en el 90% de los casos. Se presenta con más frecuencia en mujeres y en personas jóvenes. Y la cefalea en estallido o la cefalea en general súbita puede ser el único síntoma al inicio. Y puede ser persistente. Ahora sabemos que esa es una emergencia neurológica, la trombosis venosa, porque la propagación del trombo puede provocar déficits neurológicos progresivos y discapacidad permanente y también un alto nivel de mortalidad si es que no se trata a tiempo esta trombosis venosa. Ahora, lo más frecuente es que la trombosis venosa se presente en 2 o más senos venosos a la vez. También hay que pensar en algunos tipos de migraña que pueden debutar con este tipo de cefalea en trueno, aunque eso es menos frecuente. En realidad, si un paciente aún así tenga migraña y debuta con una cefalea de este tipo que alcanza su máxima intensidad en 1 minuto o menos de 1 minuto, igual estamos en la obligación de descartar causas secundarias. Bueno, también quería hablar del SNUC-10. El SNUC-10 es un acrónimo que fue desarrollado por un grupo especial de trabajo de la Sociedad Internacional de Cefaleas en el 2019. Bueno, SNUC-10, la función principal que tiene es la de hacer que en emergencia el médico que evalúa tenga en cuenta todas las posibles causas de cefalea secundaria. Hay que tomar en cuenta que entre del 2 al 18% de pacientes teniendo como queja principal cefalea, y la mortalidad asociada a causas secundarias, como por ejemplo hemorragia subaracnoidea o meningitis bacteriana, es muy alta, 12% a 50%. Y el pronóstico está muy influenciado porque el diagnóstico sea certero y sea a tiempo. Para eso se han implementado dentro del SNUC-10 las red flags, que son los indicativos que nos pueden hacer pensar dentro del cuadro, que nos pueden hacer pensar que estamos frente a una cefalea secundaria. Así que esto nos ayuda para poder estratificar mejor frente a qué paciente estamos. Bueno, esto todavía digamos que es un consenso de expertos. Esta lista todavía no está validada completamente, pero ha demostrado que es muy útil para el manejo en emergencia de pacientes que se presentan con cefaleas o por cefaleas. Se hizo en el 2019 esta lista y se usa mucho en emergencia. Y por eso es que todos los neurólogos que vamos a emergencia deberíamos tenerla siempre presente. Y como dije, se basa básicamente en la búsqueda de red flags que indiquen algún tipo de mayor riesgo de que la cefalea sea de causa secundaria. Así que voy a hablar sobre cada una de las letras del acrónimo así rápidamente, ¿no? La S de síntomas sistémicos se refiere a un paciente que acude por cefalea y además presenta síntomas como fiebre, escalofríos o pérdida de peso. Acá se puede pensar en que el paciente tenga, por ejemplo, una infección sistémica, tenga un feocromocitoma, tenga un tumor carcinoide o tenga cualquier tipo de infección generalmente no vascular. La N nos indica que además de la cefalea hay signos neurológicos o síntomas neurológicos, como puede ser confusión, cambios en desorientación, confusión, alteración de la conducta, o reflejos asimétricos en el examen físico, o sobre todo déficits focales, ¿no?, asociados a la cefalea. La otra N habla sobre que está asociado a neoplasias cerebrales o neoplasias en general
en la historia clínica, ¿no? Eso también es una red flag que tiene que ser estudiada. La O de onset de inicio agudo se refiere a que si el inicio de la cefalea, como he hablado, es súbito, repentino o en trueno, esa es otra bandera roja. Después también tenemos la otra O, que habla sobre edad avanzada, acá consideran mayor de 50 años como una red flag frente a un paciente que aún así haya tenido cefaleas previas. Hay que estar seguros o hay que descartar que esta cefalea no sea secundaria. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, si es que la cefalea por la que viene el paciente repite el mismo patrón habitual, entonces podríamos pensar en que es su cefalea primaria que se ha reagudizado, pero igual es una bandera roja que hay que tener en cuenta. La primera P de cambio en el patrón de cefaleas quiere decir de que si es un paciente que nunca ha tenido cefaleas y de repente inicia con un cuadro súbito de cefalea o con cefaleas persistentes de poco tiempo de evolución, es decir, de días a semanas, esa es otra bandera roja para afinar el estudio. La otra P de que sea precipitado por estornudos o por tos o por ejercicio en general, también es otra bandera roja importante. Que haya papiledema en el examen físico, esto nos habla de un síndrome de hipertensión endocraniana que requiere mayor estudio. También la otra P de la progresión, si la cefalea es progresiva, es decir, aumenta en el tiempo su intensidad y su frecuencia, o la presentación es atípica en relación a sus cuadros previos, es que es un paciente con migraña, por decir, previa, pero acude por una presentación diferente, como puede ser cefalea progresiva o cefalea en estallido, o cefalea que lo despierta por la noche, entonces hay que también estudiarlo mejor. Si es una cefalea que se presenta en embarazadas, esto también es otra red flag de todas maneras. Hay que pensar en trombosis venosa, hay que pensar en hematomas, en cuadros en preeclampsia, en cuadros asociados a anemia, a diabetes, a hipotiroidismo. También hay que pensar en trastornos vasculares, del dolor ocular. Si el paciente, además de la cefalea, tiene un dolor ocular muy severo, con muchos síntomas autonómicos, como por ejemplo ojo rojo, congestión nasal, tosis, edema palpebral, además de la cefalea. Tendríamos que pensar también en patologías de fosa posterior o de la región pituitaria o del seno cavernoso o síndrome de Tolosa-Hahn. Hay que buscar causas oftálmicas asociadas. Ahora, también otra red flag es que haya tenido una aparición, que la cefalea haya sido una aparición postraumática, digamos de horas o días o semanas luego de un traumatismo. Acá la sensibilidad es muy alta porque puede tratarse de un hematoma subdural fácilmente, así que hay que descartarlo de todas maneras. Otra red flag es alteraciones del sistema inmune, como por ejemplo el VIH o cualquier patología que altere el sistema inmunológico. Hay que pensar en infecciones oportunistas siempre. Ahora, si esta digamos que sería una bandera, el uso excesivo de analgésicos previo de un paciente con cefalea, si es que el paciente informa que ha tenido que tomar una cantidad excesiva de analgésicos durante un tiempo previo al inicio de estas cefaleas, eso digamos que podría ser más una bandera naranja, digamos que se podría hacer una cefalea por abuso de medicamentos o una reacción adversa, pero igual necesita un examen exhaustivo, ¿no? Bueno, podría decir para concluir que la cefalea es la causa principal, una de las causas principales por la que los pacientes se presentan en emergencia, y que la detección de causas secundarias está basada en el análisis o en la búsqueda de red flags, para lo cual nos sirve esta lista de SNOOP 10. Bueno, esta lista ha demostrado que es bastante útil, y digamos que tiene una sensibilidad casi del 100%, porque si aparece alguno de estas red flags, entonces una o dos o más de estas red flags, la posibilidad de que sea una cefalea secundaria aumenta mucho más, ¿no? Ya que hasta el momento no tenemos biomarcadores o tenemos ningún patrón biológico medible que nos indique que el paciente con cefalea está en mayor riesgo, sino que el diagnóstico es netamente clínico y con imágenes. Esta lista adquiere mayor importancia, ¿no? Por la que deberíamos tenerla todos siempre a la mano cuando evaluamos un paciente
en emergencia. ¿Ya? Y bueno, podríamos agregar que esto tiene un 100% de sensibilidad cuando se trata de cefaleas de muy alto riesgo y que hay un gran número de cefaleas secundarias que pueden ser descartadas con esto. Y en cuanto a la cefalea del trueno o la cefalea thunderclap, también tiene una amplia variedad de causas y lo primero es excluir la hemorragia subaracnoidea neurismática, así como todas las otras causas secundarias, ya que la cefalea del trueno primaria es sumamente rara, menos del 1% de los casos, y para lo cual tiene que haber 2 episodios al menos de cefalea en trueno para considerar que es de origen primario, si es que se ha descartado causas secundarias, ¿no? Por lo que siempre debe considerarse un diagnóstico de exclusión. Así que siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Eso sería todo, gracias. Gracias, César, por la orientación. Siempre pues, es importante tener esos datos, ¿no? Porque se puede pasar un diagnóstico rápidamente corregible, ¿no? Por lo menos detectar un riesgo importante en el paciente. ¿Y alguien quiere hacer una pregunta a César? Y si en caso sospechamos de un aneurisma, el estudio ideal, ¿cuál sería? Bueno, el estudio ideal sería la panarteriografía cerebral, ¿no? Pero digamos que en emergencia con una angiotomografía cerebral me parece que tiene una sensibilidad bastante alta al inicio, ¿no? Sobre todo ahora si sale negativo y la sospecha clínica es muy, muy fuerte por el tipo de presentación, pues tendríamos que llegar hasta la arteriografía de todas maneras, ¿no? Pero si hay esa sospecha clínica, el paciente tiene que estar hospitalizado y estamos en la obligación de descartarlo por todos los medios posibles, ¿no? Ante la sola sospecha, ¿no? O sea, es un paciente al que no podríamos darle de alta de emergencia. Doc. Adelante, adelante. Sí, César, agradecido por tu experiencia y la participación. Solamente un pequeño detalle, ¿no? Concuerdo que la panangiografía cerebral es el gold estándar. Siempre hacemos la comparación como si fuera una biopsia, ¿no? Ante una sospecha de una lesión neoformativa, por ejemplo. Ahora, la imagen no invasiva, como sabemos, tenemos la angiotomografía y la angioresonancia, ¿no? La sensibilidad de ambas cae cuando la lesión tiene menos de 2 milímetros de longitud. Entonces, ahí, sin duda, es difícil también pronosticar que se pueda romper un aneurisma con ese tamaño. Pero, ¿qué ventaja tiene un estudio sobre otro de los no invasivos? La angiotomografía, realmente necesitamos contraste para poder ver los vasos. En una angioresonancia hay una técnica llamada time of flight que no necesitamos contraste. La sensibilidad de ambas es muy similar. Algunos se sienten más cómodos con la angiotomografía porque la angiotof en sí lo que reconstruye es el flujo sanguíneo intravascular. Entonces es más técnico dependiente. Pero valga verdades, ambas técnicas son buenas. El secreto es tener claro, bajo el contexto clínico, dónde podría estar la lesión aneurismática, porque como sabemos, si existe compresión, cuando es más de 7 milímetros, que ya lo consideramos literalmente un poquito grande, no muy excesivamente grande, grande para nosotros es más de 15 milímetros, podría generar compresión, por ejemplo, de los pares craneales, oculares, ¿no? Con toda la clínica del tercer par que conocemos. Pero en principio esa sería la respuesta. Gold estándar, cateterismo diagnóstico, estudios no invasivos, angiotomografía y angioresonancia, sensibilidad muy alta, salvo que mida menos de 2 milímetros. Angioresonancia no necesita contraste, angiotomografía necesita contraste y por ende tiende a tener un ligero grado mayor de sensibilidad cuando la angioresonancia no lo detecta y no queremos hacer un cateterismo. Gracias. Buen día. Soy la doctora Betty Castillo. Quisiera hacer una pregunta. Adelante. Primero felicitar al doctor por la ponencia y quería hacer una pregunta al respecto de la cefalea que estaba hablando. Si es que es valorativo que un paciente en edad promedio 50, 60 años inicia cefalea
en poco tiempo, digamos, de 3, 4 días, y esta cefalea que se asocie a una hipertensión que no va más allá de un 10% de incremento sobre sus valores de presión normales, y que se incremente, pero que la cefalea lo lleve a un estado sintomático que sí repercute mucho en su estado físico y con un deterioro de cansancio y todo eso. Es como para pensar a una cefalea tal vez con una repercusión de algún compromiso cerebral como una trombosis, un aneurisma, como se refería a algún tipo de diagnóstico en este tipo de cefaleas. Sí, doctora, gracias. Bueno, en general, si es un paciente mayor de 50 años y tiene una cefalea inhabitual, eso es una bandera roja de todas maneras y necesita un estudio más profundo y descartar todas esas causas que usted menciona, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a la hipertensión, generalmente está escrito que cuando con valores de por encima de 180, 100, ahí sí podría haber, digamos, una cefalea que podría ser atribuida netamente a la hipertensión arterial, ¿no? Ahora, subidas de presión así ligeras como la que menciona de 10% del valor basal, no debería producir una cefalea muy severa, ¿no? Así que, de todas maneras, sí, como usted menciona, que tiene 2, 3 semanas de evolución, eh, a pesar de que la presión podría ser un poco reactiva, el aumento de la presión arterial, sí, pues como lo consideraríamos una bandera roja, y sí, de todas maneras tendríamos que hacerle un estudio más completo, ¿no? Lo más útil en ese caso sería una resonancia magnética completa, ¿no? Y hacer una buena historia clínica, ¿no? Para buscar causas secundarias. Pero la hipertensión en general, para que sea una cefalea sintomática por hipertensión, debería ser valores altos, ¿no? Y Gracias, sostenidos. doctor. Perfecto. Muy claro. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien que hacía hacer otro comentario. Adelante. Buenos días, doctor. Disculpe la voz. Eh, Antes que cualquier cosa, felicitarlo por la ponencia. Y bueno, quisiera que por favor precise, ya que en esta ponencia o a esta ponencia han asistido colegas que de repente no son de la especialidad, acerca de aquella cefalea eh, en el contexto de un paciente con aneurisma cerebral o con sospecha de aneurisma cerebral que está fuera del periodo de la cefalea centinela ya conocida. Es decir, la clásica pregunta de ¿el aneurisma produce cefalea crónica? Esa era digamos, la consulta para que lo pueda puntualizar al público presente. Ya, Gracias. gracias, doctora. No, pues los aneurismas no producen cefalea crónica, ¿no? Solamente se manifiestan como cefalea en estallido, cefalea en trueno, de todas maneras siempre, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que ser una cefalea centinela por un sangrado. La misma tiene cambios en su estructura o se dilata un poco. Eso también podría presentarse como una cefalea en trueno, ¿no? Pero no, respondiendo a la pregunta exactamente, el aneurisma no produce cefalea crónica, ¿no? Es una cefalea en trueno solamente. Y frente a ese escenario, igual estamos en la obligación de descartar específicamente que no sea un aneurisma, que no sea un aneurisma cerebral que, digamos, ha cambiado su estructura, o sea trombosado, o sea roto, ¿no? Así que, tomando en cuenta eso, siempre hay que hacer el estudio de descarte, ¿no? Pero no es una cefalea crónica, siempre es hiperaguda. Gracias. Creo que siempre es algo que hay que puntualizar en este tipo de ponencias. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora. No sé, ¿quiere hacer otro comentario, una pregunta?
Doc, sí, César también habló de trombosis venosas cerebrales y en honor a la verdad, los casos de las mismas se dispararon en la época de COVID. Eso es número uno. No sé si hay alguna relación que César nos pueda comentar. Y número dos, es raro verlo en hombres, pero sin embargo el COVID también lo disparó, ¿no? Como sabemos, pues hay un patrón ahí hormonal importante, que hace mayor tendencia en las mujeres. Y el tercer punto sobre trombosis venosa, obviamente siempre he discutido, ¿cuándo produce cefalea, César? ¿No? Creo que hay una relación directamente proporcional con el vaso tomado y la extensión de la trombosis. Gracias por los comentarios. Sí, claro. No, de todas maneras, la cefalea es el síntoma de presentación en, digamos, el 90% de los casos. Es un síntoma muy, muy importante, ¿no? Y bueno, de todas maneras, esto siempre se produce por digamos que de alguna forma hay una repercusión en el sistema trigémino vascular, ¿no? Que es lo que produce las cefaleas, ¿no? Ante el aumento de la presión intracraneal, ¿no? Por eso incluso la trombosis venosa puede presentarse como cefalea progresiva de varios días de evolución como único síntoma, o también puede debutar como cefalea en estallido, ¿no? Entonces puede ser por intervención del sistema trigémino vascular, o puede ser por hipertensión endocraniana, ¿no? O puede ser porque hay una disminución del drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y cualquier causa inflamatoria sistémica podría producir trombosis venosa, ¿no? En el caso del COVID, pues la reacción inflamatoria sistémica que se producía era la que desencadenaba este tipo de patologías, ¿no? Y sí es mucho más frecuente en mujeres, y por eso es que es una bandera roja que se tiene que ver, se tiene que tomar en cuenta si es que se presenta en mujeres gestantes o puérperas, ¿no? O que están tomando anticonceptivos de algún tipo hormonales durante un tiempo más o menos prolongado, ¿no? Así que tenemos que estar siempre atentos ante esto, ¿no? Porque la trombosis venosa incluso podría debutar, como dije, solo con cefalea durante varios días o semanas antes que se manifiesten los demás signos, ¿no? De acuerdo, solo para agregar un punto más, pero ya desde el punto de vista terapéutico, César, aprovechando que hay bastante acogida de tu presentación, bajo todo contexto hay que tratar la trombosis, ya sea grande, pequeña, haya infarto o haya hemorragia, con anticoagulantes. Y cuando el seno tomado es un seno, vamos a decir, extenso, como un LVO o vaso proximal, en la extrapolación arterial, como por ejemplo un seno venoso sagital superior, seno venoso sigmoideo o transverso, debería contemplarse tratamiento endovascular también, que tiene un grado de evidencia 2A al momento, pero bueno, hemos visto algunos resultados interesantes. También tratamiento endovascular para trombosis venosa. Esto ya es una realidad y estamos dispuestos con todo el equipo de neurointervencionismo de aplicarlo en caso sea necesario. Gracias. Sí, tienes razón, el tratamiento endovascular también está escrito y es útil en ese tipo de situaciones un poco más extremas, ¿no? Así que es una buena opción también. Eh, César, el, la presencia de convulsiones, ¿qué tal? Es un acompañante, y recuerdo yo, de las trombosis venosas. ¿Qué opinión tienes ahí? Bueno, también las convulsiones son un síntoma es un signo, es un síntoma muy presente durante los episodios de trombosis venosa, ¿no? Aunque no tanto como las cefaleas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es muy presente. Ahora, si tiene una cefalea más una crisis convulsiva, eso de todas maneras el paciente tiene que ser estudiado completamente, ¿no? Y descartarle precisamente trombosis venosa. Sí, creo que cuando hacíamos las clases en el hospital, eran signos lateralizantes, que a veces no hay, cefalea intensa y convulsiones, ¿no? Que como parte de una trombosis venosa central, ¿no? Profunda. Eh, y el tratamiento es anticoagulante, ¿no? Eh, bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario adicional. Eh, Cefalea hidrocefalia a presión normal, ¿existe o no?
Bueno, la hidrocefalia anormotensiva, generalmente la cefalea no es un síntoma tan presente, ¿no? Claro. Pero si ya hay un poco de hipertensión endocraniana, aunque sea leve o mínima, ya puede presentarse algún tipo de cefalea, ¿no? Así que si hay un tipo de cefalea en el contexto de un aumento leve o hay sospecha de hipertensión endocraniana, pues también esa es una bandera roja, ¿no? De todas maneras. Una de las cosas importantes que estoy viendo, justo estaba discutiendo un caso con Manuel, creo que lo importante de hidrocefalia la presión normal es el problema de control de esfínteres, rigidez y de todo lo cognitivo, son las triadas, ¿no? El problema de la marcha, el problema de esfínteres y el tono cognitivo, ¿no? Si esa triada existe, pues la hidrocefalia normal es el diagnóstico certero, ¿no? El asunto es la ventana terapéutica, ¿no? La ventana terapéutica tiene que ser temprana, porque si pasamos 2 años y los cefala la presión normal, la respuesta terapéutica de una derivación es menor. Hay que intervenir antes de 2 años. Ese es mi comentario. Que no está en el tema de hoy día, pero bueno, ya que lancé esa pregunta, es útil, ¿no? Justo estoy preparando un caso para el día 1 de julio, creo que ya le he obligado a Manuel a incluirlo porque es un caso interesante. No, con todo gusto. Más bien quiero aprovechar 2 cosas comentar. César acaba de llegar de una rotación interesante en Argentina sobre justo la unidad que estábamos nosotros implementando, liderado por César. También está en ella Juliana Ceballos, está también William Reynoso. Y la idea es, César, ¿nos puedes comentar un poquito de tu experiencia? ¿Qué de nuevo hay en cefaleas? Yo quiero lanzar la bomba que ya tenemos, la toxina botulínica aprobada para Pacífico, Rimac y Mafre, para los pacientes que tengan cefalea crónica con nivel de evidencia 1A, migraña. También lo tenemos aprobado para cuadros degenerativos como espasticidad y etcétera. César, tal vez algún comentario de tu rotación y las perlas que nos has traído. Bueno, en términos generales, podríamos decir de que el manejo de la migraña, que es la causa más frecuente de consultas, hay que tratarlo con indicaciones precisas, ¿no? Como tú mencionas, el caso de la toxina botulínica se usa no solamente en migraña crónica, también en migraña de alta frecuencia, es decir, pacientes que tienen más de 10 días al mes de cefalea durante más de 3 meses, ¿no? Y que han fallado a 2 o 3 tratamientos preventivos previos, generalmente a 2 tratamientos preventivos previos, y que tienen diagnóstico de migraña crónica, se puede beneficiar bastante de toxina botulínica, aunque esta tiene que ser aplicada cada 3 meses, ¿no? Y generalmente la respuesta en la disminución de los días de cefalea al mes puede ser bastante rápida. En algunos casos hay pacientes hiperrespondedores a toxina botulínica. Ahora esa toxina se aplica en 31 puntos diferentes del cuero cabelludo. Es un procedimiento inocuo que no tiene ningún efecto adverso severo. Por ahí, bueno, se está contraindicado en embarazadas y gestantes o en personas que tienen patologías neuromusculares, pero es un tratamiento bastante inocuo y bien tolerado, y bastante útil, ¿no? Generalmente hasta el 70% o hasta el 80% de pacientes responden bien luego de la tercera aplicación, ¿no? También se usan bastante los anticuerpos monoclonales como preventivos tanto de migraña episódica y migraña crónica. Ahí tienen hasta 2 anticuerpos monoclonales y eso se aplica mensualmente. Eso todavía no lo tenemos en el país, pero bueno, quizás algún día llegue, ¿no? Y también tiene un nivel de evidencia muy alto, ¿no? Y también tiene efectos adversos muy leves y muy escasos, ¿no? Bueno, hay medicamentos nuevos, por ejemplo, ahí se lanzó recientemente Atogepant, así como hay Rimegepant, Nurtec acá, que es para prevención de migraña episódica. Ahí ha llegado Atogepant, que también es un gepante de segunda generación, y se usa como tratamiento preventivo tanto de la migraña episódica, que es la que se produce menos de 15 días al mes, como de la migraña crónica, que es la que se produce, la que se presenta con cefalea 15 días al mes o más.
O sea, es un medicamento vía oral, atogepam, que se usa diariamente, y al igual que rimegepam, que se usa interdiario, hace que los días de migraña mensuales se disminuyan sostenidamente, ¿no? Durante periodos prolongados, ¿no? Y la bondad de estos medicamentos es que no tienen riesgo de desarrollar cefalea por sobreuso de medicación, que es un tipo de complicación que se presenta con todos los analgésicos o con todos los tratamientos que tenemos actualmente, ¿no? Así que eso, ¿no? O sea, la toxina botulínica, si es que ya la podríamos usar, sería muy útil, como digo, tiene un nivel de evidencia muy, muy alto. Así que, bueno, veremos la forma de empezar a implementarlo, ¿no? Porque hay muchos pacientes que se beneficiarían porque tienen migraña crónica durante mucho tiempo y son totalmente refractarios a los tratamientos no específicos que generalmente tenemos, ¿no? Así que, bueno, gracias por las gestiones, Manuel. Bueno, yo quisiera hacer un comentario ahí, concuerdo con César sobre la toxina botulínica, pero hay una cuestión, los seguros no cubren el procedimiento, o sea, la aplicación de la toxina, pero no, hasta donde yo entiendo, porque es lo que nos están reportando, los seguros no cubren la toxina. Entonces, los pacientes tienen que seguir comprando la toxina. No, justo por eso lancé la novedad, ¿no? Eso es una gestión que se ha hecho para que sea cubierto para los casos específicos que he nombrado. Pacífico, Riemann y Mafre sí están cubriendo el procedimiento en sí. Incluso ya Alfonso Uribe ya lo está haciendo, ¿no? En gran escala. Bueno, el nivel del equipo de generativas, ¿no? El asunto que acá es importante es que ¿cuál es el volumen de pacientes de seguros EPS y los seguros propios de la clínica? Nosotros tenemos 70% de pacientes de seguros de la clínica. La seguro de la clínica no cubre toxina botulínica. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el paciente sí tiene que seguirlo comprando. Entonces, una paciente que tenía migraña crónica, le apliqué menos cantidad de toxina, solamente buscando puntos para ahorrar, porque el paciente tenía que cubrir la toxina y el efecto fue casi igual, hasta mejor, ¿ya? Esto puede estar en contra de la experiencia que ha tenido César, porque se estipula que hay una serie de puntos que hay que cumplir. Pero habida cuenta que nuestros pacientes son básicamente en la clínica, yo he reducido los números de puntos y he tenido efectos muy similares, ¿eh? Habría que hacer un trabajo, ya que hay un problema económico ahí metido, sí se puede hacer un trabajo comparativo, ¿no? Los que reciban la totalidad de dosis y los que no reciban por problemas pues, económicos, ¿no? Creo que desde el punto de vista ético sí podría valer, ¿no? El ejercicio de un trabajo de investigación con esos acuerdos con la ética de la clínica, ¿no? Y con el tema de Plan Salud todavía estamos en proceso de lograr la cobertura. Es lo más complejo, pero vamos por buen camino. Ya cuando haya novedades, seguro estaremos comentando, ¿no? Bueno, gracias, Manuel. Si no hay otra pregunta, porque ya estamos, siempre hay pacientes esperando. Nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes, sobre todo los martes. Yo no sé por qué los martes se llena. Yo tengo martes y jueves de consulta, y los martes es una cosa de locos, una cosa que no tengo tiempo ni para almorzar. Entonces... Se llama fama, doctor. No, se llama... Maestro. No, es que yo soy imitador y la gente me pide cada vez que imite a alguien, entonces me demora la consulta. No, imita tal político, yo soy imitador. Y soy buen imitador, ¿eh? Entonces sí me demora la consulta. Y es una broma, ¿no?